Laravel nos proporciona la posibilidad de colocar lógica entre una petición HTTP y la acción que queremos ejecutar. Para ello, hacemos uso o podemos hacer uso de los middlewares. En la documentación, nosotros podemos verificar en qué consiste, cómo se definen, cómo se registran, cómo podemos enviar también parámetros, entre otras cosas. Acá yo he colocado la versión 5.5, como puedes observar, porque es la versión que estamos usando por ahora en el proyecto. Pero prácticamente en la versión 5.6 y la versión 5.7 no hay mucha diferencia. Prácticamente es nula. Ahora, si vemos un poco la documentación, podemos ver un pequeño concepto de lo que es los middleware. Aquí simplemente nos dice que es como un mecanismo que Laravel nos da para filtrar, o mejor dicho, para colocar lógica antes de que una petición HTTP sea ejecutada. Es decir, cuando yo ingreso a, por ejemplo, tareas en el proyecto, arriba en la URL yo coloco tags. Eso es una petición HTTP que va a ir a las rutas y va a buscar esa ruta, ¿sí? Y luego de la ruta se va a dirigir al controlador. Entonces, con los middlewares yo puedo colocar una lógica, ¿sí?, antes de que esa petición llegue al controlador y posteriormente llegue al navegador. Ahora, si vemos aquí abajo, nosotros podemos ver cómo definir y cómo crear un middleware de esta manera con php artisan make middleware, el espacio y luego el nombre del middleware. En este caso tenemos un ejemplo, digamos que esto ya lo tenemos creado en el código y aquí hay un ejemplo con un método handle que dentro de este método es donde nosotros vamos a colocar nuestra lógica. Aquí simplemente está verificando que la edad sea menor o igual que 200. Si esta condición se cumple, entonces hace esta redirección. Es lo único que está haciendo. Si no se cumple, entonces sigue adelante la lógica de la aplicación. ¿Ok? Si seguimos bajando, podemos ver esta sección de Before and After Middleware. Si seguimos bajando un poco más, aquí está cómo registrar un middleware, que acá se nos explica que en el archivo app http kernel.php es donde nosotros vamos a registrar los middlewares que vayamos creando mientras vayamos desarrollando pues nuestra aplicación. Si no vamos al código, nosotros vamos a poder acá en app http kernel, aquí vemos todos los middlewares que hasta ahora están registrados. Y es aquí donde nosotros vamos a registrar los nuestros. También dentro de HTTP está una carpeta, un directorio llamado middleware. Aquí vamos a registrar las clases de todos los middleware que nosotros vayamos creando. Estos middleware que tú ves acá y esta configuración que tú ves acá ya es la que trae Laravel por defecto. Si volvemos a la documentación, podemos observar que hay una propiedad que se llama root middleware, que es la que tenemos aquí de última. Esta propiedad. En esta propiedad se van a colocar aquellos middleware que se van a usar en las rutas. ¿Ok? Fíjate que aquí le colocan el nombre que va a ser usado en las rutas y luego eso apunta a la clase del middleware. Así es como nosotros registramos los middleware, en este caso para las rutas. Y fíjate que dentro de la ruta, de una ruta específica, en este caso, colocamos, en vez de punto y coma al final, vamos a colocar la flechita, middleware, y dentro, en paréntesis, en comillas, vamos a colocar el nombre del middleware. En este caso, este nombre add hace referencia a este que está acá arriba. Entonces, de esta manera, yo estoy ejecutando este código cuando se haga la petición a esta ruta. Si seguimos bajando acá, fíjate que nos dice que también podemos usar tantos middlewares como nosotros queramos en una ruta específica. Fíjate que aquí escriben middleware y colocan el nombre del primer middleware y el nombre de otro middleware. Así podemos agregar varios. Si seguimos bajando, también podemos usar el nombre de la clase directamente, de la clase del middleware. Y si seguimos bajando, llegamos a una sección que dice middleware groups, es decir, grupos de middleware. Ya hay configurado un grupo que se llama web y también un grupo que se llama API. Eso lo trae por defecto Laravel. Si subimos acá en el kernel.php, fíjate que el grupo se llama web.
yo puedo agrupar tantos middlewares como yo quiera en uno solo. Y este nombre web es el que, o el nombre que yo coloqué aquí, es el que yo voy a usar en la ruta, como si fuese un solo middleware. Y eso nos lo explica acá en la documentación. ¿Ok? Es decir, fíjate que acá abajo colocan web, haciendo referencia a este grupo de middlewares. De esa manera podemos usarlo. Si vemos también aquí, después de este ejemplo, tenemos un grupo de rutas, como el que tenemos nosotros en nuestras rutas. Si abrimos el archivo web, que es donde están nuestras rutas, fíjate que aquí tenemos un grupo con varias rutas, y acá donde está este array, nosotros podemos agregar un middleware de esta forma. Fíjate que aquí colocan, dentro de ese array, colocan middleware, y dentro de otro array colocan los nombres de los middleware. En este caso colocan uno solo. Eso nosotros podemos hacerlo acá en nuestras rutas, en el grupo de rutas. Si seguimos verificando acá la documentación, también podemos pasar parámetros en los middlewares. Aquí nos explican cómo hacerlo. Fíjate que primero nos coloca un ejemplo, un middleware que se llama, o que la clase se llama checkRole, que verifica si el usuario tiene un rol específico. Si bajamos, fíjate que acá, en la ruta, que ellos van a agregar ese middleware, colocan el nombre del middleware, 2 puntos, y luego colocan el parámetro. Ese parámetro es el que va a ingresar acá en esta función a través de la variable esta que vemos acá, role. Entonces verifica si ese usuario no es, aquí está negando, si ese usuario no es este o no tiene este rol, entonces redireccióname. Eso es todo lo que está verificando allí. Si seguimos bajando, también podemos colocarle al middleware un método que se ejecuta luego de que la petición se haya realizado. Ese método es este, terminate. Este método nos va a permitir o se va a ejecutar luego que la petición sea realizada, sea ejecutada. Es decir, luego que esa petición llegue al navegador. Esta documentación te la dejo acá, toda esta, para que tú puedas verificarla con calma y puedas ir probando cada una de ellas. Si nos vamos aquí a la versión 5.6, es exactamente la misma información. Y si nos vamos a la 5.7, lo único diferente que podemos encontrar aquí es un punto, que es este, Sorting Middleware. Si le hacemos clic, aquí se nos explica que nosotros podemos darle prioridades a los middleware que hayamos creado. Es decir, en la forma en que los middleware se van a ir ejecutando. Entonces, simplemente usar esta propiedad y luego ir colocando en el orden que nosotros queramos los middleware. Eso es lo único diferente que he visto aquí referente a la versión de Laravel 5.7. Ahora, si nos vamos acá nuevamente a la versión 5.5 y buscamos aquí del lado en el menú izquierdo, Controllers, en esta lista vamos a encontrar una opción que dice Controller Middleware. Si yo le doy clic acá, me posiciona aquí y aquí simplemente me explica que como yo puedo usar un middleware o colocar un middleware en la ruta que yo quiera o en el grupo de ruta que yo quiera, también puedo usar los middlewares dentro de los controladores. Entonces fíjate lo interesante que es usar los middlewares dentro de los controladores. Aquí colocan un ejemplo y te dicen que lo puedes colocar dentro del constructor utilizando this middleware. Y obviamente dentro de los paréntesis y comillas puedes colocar el nombre del middleware. De esta forma yo estoy aplicando ese middleware a todo ese controlador, es decir, a todas las rutas de ese controlador. Hay una forma de especificar a qué rutas o a qué métodos del controlador yo puedo darle o aplicarle un middleware, y la respuesta es sí, y lo estás viendo aquí abajo. Fíjate que aquí colocan middleware log, es decir, el nombre del middleware, y luego el método only, y posteriormente colocan index. Entonces, este método only nos permite aplicar un middleware a un método específico o a varios métodos. En este caso lo están aplicando solamente al método index. Es decir,
Este user controllers, imagínate que debajo de esto está el método index. Y yo quiero aplicar este middleware única y exclusivamente a ese método. Entonces simplemente coloco only y el nombre del método, index. Ahora, si vemos la otra línea que dice middleware, el nombre del middleware, dice except y el nombre del método. Entonces, esto nos indica a nosotros que nosotros podemos aplicar un middleware y colocar excepción. En este caso se va a aplicar esto, se va a aplicar a todos los métodos de este controlador, excepto al método store. Esta lógica, esta funcionalidad, nosotros la vamos a usar muchísimo. Por lo menos a mí me sirvió bastante en proyectos que ya he realizado. Entonces te recomiendo que practiques con esto. Para yo no alargar más este taller y estos videos, no voy a mostrar cómo podemos usar este tipo de lógica, ¿sí? En el controlador lo vamos a usar, los middleware los vamos a usar, pero en la ruta. También porque esta aplicación que nosotros estamos haciendo, digamos que no, como es sencilla y es un curso básico, un taller básico, pues digamos que no hace falta colocar este tipo de middleware en los controladores, ¿sí? Pero te recomiendo que tú vayas practicando porque esto lo vas a utilizar y te va a ser de mucha utilidad en tus futuros proyectos, sean personales o sea de la empresa donde estés trabajando. Entonces esta documentación chequéala con calma y practica, que es muy importante. Ahora, una vez dicho esto, vámonos nuevamente acá al middleware y vamos a nosotros a agregar nuestro middleware. Fíjate que en nuestra aplicación nosotros podemos acceder, aquí yo no estoy logueado, y nosotros podemos acceder a las tareas o a la vista de tareas. Si trato de ingresar a las tareas, me aparece este error, pero este error aparece porque recuerda que el listado de tareas está buscando un usuario y está buscando las tareas de ese usuario, es decir, del usuario que está logueado. Como no me he logueado, está entrando a esa lógica, fíjate todo lo que me muestra, está entrando a esa lógica, pero yo no estoy logueado, no he iniciado sesión. Entonces eso lo podemos evitar, este tipo de inconveniente lo podemos evitar con los middlewares. Ya existe un middleware que se llama add. Fíjate que acá que en kernel.php tenemos el middleware add, ¿sí? Que verifica si el usuario está autenticado o no. Eso es lo único que hace. Si vemos en web, no tenemos ningún middleware, ¿sí? Entonces, vamos a colocar uno acá para que tú veas la diferencia. Sería middleware, paréntesis, comillas, y voy a colocar el middleware add. A ver qué ocurre ahora. Vamos nuevamente aquí, Enter, y fíjate que ahora me redirecciona al login. Si vemos acá el código, podemos pensar, pero ¿cómo eso es posible? Fíjate que si yo abro acá esta clase, Authenticate, tenemos un middleware, esto es un middleware que ya trae Laravel por defecto. Fíjate que se encuentra en Vendor, en la carpeta Vendor, en la carpeta Laravel. Esto nosotros podemos crear uno acá que se llame igual y sustituir, colocar la lógica que nosotros queramos. Pero en este caso no lo vamos a hacer, vamos a utilizar este que ya viene por defecto. Si esto no se cumple, es decir, si no se logra autenticar al usuario y se va a hacer uso de las excepciones. La excepción se va a ejecutar si el usuario no está autenticado. Si nos vamos aquí a exceptions, hay una clase que se llama handler.php, que es la clase que se encarga de gestionar todo lo referente a las excepciones. Y esto está heredando esta otra que se llama exception handler. Entonces, si yo abro esta, acá voy a encontrar un método con este nombre. Aquí lo vemos. Entonces, él va a verificar esto, va a entrar en esta condición y como no está autenticado, él va a redirigir a la vista login, que fue lo que nos sucedió acá. Nos redirigió a la vista login. De esta manera tan simple, pues funcionan los middlewares. Voy a cerrar esto y este también. Si nos regresamos a las rutas, fíjate que yo puedo entrar también a esta otra ruta, por ejemplo. O a categorías, que la tenemos acá.
Si yo coloco esto acá y le doy Enter, fíjate que me va a salir el mismo error. ¿Por qué? Porque en esta ruta yo no tengo ningún middleware que me pueda verificar eso. Entonces yo puedo agarrar este middleware y colocarlo en cada una de estas rutas. Pero si nosotros recordamos en la documentación, nosotros podemos utilizar en un grupo de rutas un middleware en este array que tenemos acá. Entonces yo voy a quitar esto y voy a colocar nuevamente como estaba antes esto, y acá voy a colocar coma, comillas, coloco middleware, y luego acá yo voy a colocar el valor que sería en este caso opt, y con esto ya yo estoy aplicando este middleware a todas estas rutas que vemos acá. Vamos a verificar.